Hola, mi nombre es Pilar Mayor y a continuación voy a presentar aquellos aspectos que he considerado más relevantes del desarrollo de mi estudio titulado Análisis del conocimiento y percepción de los tutores y tutoras especialistas de un centro de educación especial sobre la inclusión educativa en el marco del LOMLOE, un enfoque desde la pedagogía terapéutica. Este estudio nace, por un lado, debido a las modificaciones que presenta la última ley educativa, la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, en adelante LOMLOE. Y, por otro lado, en base a mi propia experiencia personal como tutora en un centro de educación especial. ¿Qué se pretende con este estudio? La educación inclusiva es un tema de creciente importancia en el ámbito educativo y su relevancia se ve reflejada en la reciente promulgación de la Ley Orgánica de Educación LOMLOE. Esta ley busca promover una educación inclusiva y equitativa, garantizando que todos y todas las estudiantes, independientemente de sus características y necesidades individuales, tengan igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad. En este estudio, se explora y analiza la concepción del término de inclusión educativa entre el profesorado de un centro de educación especial, además de examinar su conocimiento y opinión acerca de la LOMLOE. También se destaca la importancia que el profesorado de educación especial atribuye al Departamento de Orientación en el proceso de inclusión educativa. Pero si partimos de la visión de los centros de educación especial, ¿hoy día podemos hablar de una escuela integradora o inclusiva para todos y todas? De aquí parte el planteamiento del presente estudio. Atendiendo a los cambios que propone la LOMLOE para el alumnado de educación especial, ¿qué piensan o sienten el profesorado de los centros específicos? Para ello, me he apoyado, por un lado, en la normativa, destacando autores como Echeita y Gómez Jiménez, que presentan la LOMLOE como una de las leyes educativas con el enfoque más inclusivo. Y por otro lado, analizando los resultados obtenidos, teniendo en cuenta la fundamentación teórica que a continuación presento en rasgos generales. No obstante, para situarles un poco, comentar que el Centro de Educación Especial que se ha elegido para el estudio es un centro público que se encuentra situado en la isla de Tenerife y que se compone de 4 pabellones denominados A, B, C y D, donde se distribuye al alumnado teniendo en cuenta, por un lado, la necesidad educativa especial que presenta y, por otro lado, la etapa educativa a la que pertenece. En cuanto al marco teórico, me gustaría destacar dos conceptos básicos en los que se ha basado mi estudio. Primero, el análisis conceptual de inclusión. La tendencia actual hacia la educación inclusiva se basa en el reconocimiento de las diferencias individuales y en el derecho de todas las personas a recibir una educación de calidad en el sistema educativo ordinario. Desde la aprobación de la Ley Orgánica de Educación LOE 2006, cobra especial relevancia el establecimiento de modelos educativos cada vez más inclusivos, fomentando entre el alumnado la consecución de objetivos independientemente de sus características individuales. En este sentido, y haciendo referencia al concepto de inclusión, cabe mencionar que esta visión se sigue manteniendo en la actual ley educativa LOMLOE, donde se enfatiza la importancia de la educación inclusiva como un derecho de todos y todas las estudiantes y se reconoce la necesidad de garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad para promover la igualdad de oportunidades. En este sentido, me gustaría destacar la conceptualización de los autores Escribano y Martínez, los cuales exponen que la inclusión no se trata solo de la presencia de los estudiantes en el aula, sino de proporcionarles una educación de calidad en un entorno adecuado. Más concretamente, exponen que la educación inclusiva tiene que ver con cómo, dónde, por qué y con qué consecuencias educamos a todos los estudiantes. Al considerar el cómo educamos, nos referimos a las estrategias y enfoques pedagógicos que se utilizan para adaptar la enseñanza a las necesidades individuales del alumnado. El dónde se refleja en los entornos educativos inclusivos que brindan igualdad de oportunidades. El por qué se centra en el propósito de la educación inclusiva, que es garantizar la participación plena y el desarrollo de todos y todas las estudiantes, promoviendo su inclusión social. Y por último, se consideran las consecuencias educativas, evaluando los impactos y resultados de la educación inclusiva en el aprendizaje y el bienestar de los y las estudiantes. Teniendo en cuenta estas aportaciones, podemos establecer que la inclusión es la transformación de los entornos educativos para dar respuesta a las necesidades del alumnado, atendiendo a sus características personales, evitando así la exclusión. Por ello, se podría decir que la inclusión abarca a todo el alumnado e implica, por tanto, a toda la comunidad educativa, a través de la puesta en marcha de estrategias inclusivas y propuestas metodológicas que atiendan a la diversidad. En segundo lugar, en cuanto al marco legal en la educación actual,
La educación inclusiva se ve reflejada en la normativa y busca garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el acceso pleno a la educación para el alumnado, sin importar sus características o necesidades específicas. En este sentido, la LOMLOE le da un carácter prioritario y promueve la atención a la diversidad a través de los principios de inclusión y normalización. Dentro de los cambios que presenta la actual ley educativa y teniendo presente que es el origen de este estudio, cabría destacar la disposición adicional cuarta, la cual propone que se desarrollará un plan para que en el plazo de 10 años los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad, manteniendo a los centros de educación especial como centros de referencia y de recursos específicos para ofrecer asesoramiento y apoyo a los centros ordinarios. En este sentido, se enfatiza la necesidad de eliminar barreras y promover la plena inclusión de estos estudiantes en el sistema educativo ordinario. Estos aspectos de la LOMLOE reflejan el compromiso de esta ley con la inclusión educativa, promoviendo su participación en entornos educativos ordinarios y garantizando su atención educativa adecuada. Se busca proporcionar los recursos, apoyos y formación necesarias para que los centros ordinarios puedan ofrecer una educación inclusiva y de calidad a todos los y las estudiantes. Asimismo, y siguiendo con la normativa, me gustaría hacer referencia al artículo 111, el cual establece que los centros de educación especial son centros que ofrecen enseñanzas dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales que no pueden ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios. Este alumnado, por lo general, presenta alguna discapacidad o trastorno que requieren de una atención especializada y, además de ello, requieren de una serie de recursos, tanto humanos como materiales, de difícil generalización. En este estudio, se ha optado por utilizar un enfoque mixto que implica la recopilación y análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos. Para llevar a cabo esta tarea, se han utilizado diversas técnicas e instrumentos para poder obtener la información necesaria para la investigación objeto de estudio. El objetivo general de este estudio es analizar el nivel de conocimiento que poseen los tutores y tutoras especialistas de apoyo a las NEAE de un centro de educación especial acerca del concepto y la aplicación de la inclusión en relación a los cambios propuestos en la LOMLOE. Con el fin de alcanzar este objetivo y de profundizar en el conocimiento del término de inclusión educativa, se han planteado los siguientes objetivos específicos. 1. Definir la conceptualización de inclusión que tiene el profesorado de un centro de educación especial. 2. Conocer la opinión de este profesorado acerca del concepto de inclusión establecido por la LOMLOE. Y 3. Analizar la importancia que para ellos tiene el Departamento de Orientación en el proceso de la inclusión educativa. Para la consecución de estos objetivos, se han empleado, por un lado, la técnica cuantitativa a través de un cuestionario y, por otro lado, la técnica cualitativa a través de un grupo de discusión. En cuanto al cuestionario, consta de 31 ítems distribuidos en 4 dimensiones, tal y como se puede ver en la presentación. Una de las dimensiones es sociodemográfica, la segunda es definir la conceptualización del término de inclusión, la tercera es conocer la opinión del profesorado sobre el concepto de inclusión que establece la LOMLOE. Y la cuarta dimensión es la importancia del Departamento de Orientación. Las preguntas han sido analizadas a través de una escala Likert con valoraciones entre 1 y 4, donde 1 es bastante en desacuerdo, hasta 4 como muy de acuerdo, además de alguna pregunta abierta. En cuanto a los datos de la muestra, del cuestionario, la muestra del cuestionario está formada por 20 maestros, tutores y tutoras, de los cuales 14 son mujeres y 6 son hombres, con edades comprendidas entre los 26 y 60 años, siendo la muestra utilizada para este estudio el 100% de la población del centro educativo objeto de estudio. En cuanto a la distribución del profesorado entre las diferentes etapas, el 65% de los participantes imparten docencia en la etapa de tránsito a la vida adulta, el 25% en la etapa de educación primaria y el 10% en la etapa de educación infantil. Se ha considerado apropiado seleccionar esta población de estudio debido a que los profesores, tutores y tutoras son, en general, los que pasan más tiempo de la jornada lectiva con el alumnado. Las preguntas formuladas se han respondido a partir de la experiencia y vivencia real de cada uno de estos especialistas, teniendo en cuenta su trabajo diario en las aulas y el funcionamiento del centro educativo en sí mismo.
En relación a la situación contractual del personal del centro educativo, es importante destacar que el 75% de los profesionales no pertenecen a la plantilla de funcionariado de la Consejería de Educación de Canarias, siendo el 25% sustitutos y el 50% del personal interino. Esta situación genera inestabilidad laboral y cambios en la plantilla cada curso escolar. Sin embargo, es relevante mencionar que el 25% de los tutores y tutoras que participaron en el estudio son funcionarios con plaza fija en el propio Centro de Educación Especial. En relación a las titulaciones requeridas para impartir docencia en un centro de educación especial, ya que se trata de un puesto que exige una formación específica, se observa que el 50% de la muestra posee una diplomatura, mientras que el 20% ha accedido a través de grado y un 30% a través de una licenciatura. En este sentido, cabe mencionar que las titulaciones más comunes entre los participantes son licenciatura en psicopedagogía, magisterio en educación especial y el grado de primaria con mención en atención a la diversidad. Por otra parte, tras obtener los resultados del cuestionario, se llevó a cabo un grupo de discusión con la participación de 6 profesores tutores del Centro de Educación Especial, tal y como se puede observar en la tabla. La selección de los participantes se hizo considerando la presencia de un coordinador de cada etapa y un docente voluntario de cada nivel educativo. En este caso, tal y como se puede observar, además de la etapa educativa, se ha recogido como dato informativo la antigüedad en el Centro de Educación Especial y la formación requerida de acceso. En cuanto a las dimensiones, categorías y cuestiones del grupo de discusión, se han formulado una serie de preguntas abiertas, las cuales he elaborado teniendo como referencia los datos obtenidos en el cuestionario previo. Además de ello, se han tenido en cuenta otra serie de cuestiones surgidas en el propio desarrollo de la reunión, con el fin de recopilar la mayor información posible acerca del tema de estudio, tal y como podemos observar en la presentación. Con este tipo de técnicas se busca obtener la percepción del grupo de forma más profunda y detallada, lo que permitirá una comprensión más amplia de la realidad social del propio contexto educativo. Para ello, se ha planificado y sistematizado previamente la recogida de información mediante la elaboración de un guión de preguntas a tratar en el grupo de discusión. Los datos recabados a través de esta técnica son un reflejo de la realidad construida mediante el planteamiento de cuestiones y el diálogo sobre cómo ellos y ellas perciben el concepto de inclusión en el ámbito educativo. Una vez comentadas las técnicas e instrumentos utilizados en este trabajo, se detallan los pasos seguidos para la recogida de datos. En cuanto al análisis documental, se realizó la lectura exhaustiva de las leyes educativas más recientes, organizando la información en la primera parte del presente estudio. Para la aplicación del cuestionario, se utilizó un formulario Google, con la intención de remitirlo por correo electrónico a la población de estudio, explicando cuáles eran los objetos y objetivos del estudio y cómo se iban a utilizar los datos obtenidos. Una vez analizados los resultados, en los cuestionarios se propone realizar un grupo de discusión. Para ello se contactó con los coordinadores de cada uno de los pabellones en los que se divide el centro y se les solicitó la participación de al menos un miembro de cada etapa educativa. Con la implementación de una metodología de carácter mixto, fue necesario realizar un análisis de contenidos tanto cuantitativo como cualitativo. Una vez obtenidos los datos del cuestionario, se procedió a su análisis, el cual se realizó con un programa estadístico, utilizando técnicas descriptivas como frecuencias, porcentaje y medidas de tendencia central. Además, se llevó a cabo un análisis de correlación de Pearson para explorar las posibles relaciones entre las variables estudiadas. Por otro lado, la técnica de grupo de discusión se llevó a cabo en las instalaciones del propio Centro de Educación Especial, con la participación de un grupo de docentes seleccionados. La sesión fue grabada y posteriormente transcrita literalmente para su análisis, lo que permitió identificar las categorías y sus categorías emergentes. Con el fin de facilitar su lectura, la transcripción la he codificado con los códigos que podemos ver en la presentación, con cada una de las categorías en las que se ha dividido las dimensiones de la investigación en sí. En rasgos muy generales y teniendo en cuenta los resultados obtenidos tanto en el cuestionario como en el grupo de discusión, cabría destacar en relación al concepto de inclusión que el profesorado posee un conocimiento teórico sólido sobre los conceptos fundamentales y los elementos necesarios para el desarrollo de la inclusión, dándole especial relevancia al trabajo colaborativo por parte de todos los agentes educativos
y a la necesidad de dotar de recursos tanto humanos como materiales a los centros. Asimismo, más del 50% de la muestra considera que la formación inicial del profesorado no es suficiente para dar una correcta atención a la diversidad, por lo que requieren de una formación posterior más específica para atender al alumnado de los centros de educación especial. Por esta razón, y considerando las necesidades educativas del alumnado en general, se propone que la formación complementaria necesaria para el profesorado de los centros de educación especial se centre en aspectos generales relacionados con la resolución de conflictos, la formación específica para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, trastornos del espectro autista o trastornos graves de conductas con los que suelen trabajar, y formación en sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, más conocidos como SAC. Además de ello, el 90% de la muestra considera fundamental la labor del Departamento de Orientación, ya que ofrece asesoramiento específico en cuanto a cuestiones educativas y formativas, aspectos que en la mayoría de las ocasiones consideran que se ve dañado debido a la carga burocrática y a la poca intervención directa con el alumnado que tienen las y los orientadores actualmente en los centros educativos. Por ello, y según estos resultados obtenidos en este estudio, se puede concluir en rasgos generales que, para mejorar la implementación de las prácticas inclusivas, es crucial abordar las limitaciones que tenemos en los centros en cuanto a recursos y la carga burocrática, así como promover una mayor colaboración entre los diferentes profesionales del centro educativo y garantizar la formación adecuada del profesorado. Para ello, es necesario tener, por un lado, un conocimiento más firme sobre la normativa y, por otro, poder contar con los centros de educación especial como centros de recursos que puedan brindar apoyo y asesoramiento a los centros ordinarios. Así, podríamos hablar de la inclusión como una meta alcanzable, pero ello requiere del compromiso de todos para lograr entornos educativos cada vez más inclusivos. En cuanto a las limitaciones del estudio, en primer lugar, el tamaño de la muestra utilizado no es significativo, por lo que no se pueden generalizar los resultados obtenidos. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que los datos se recopilaron a través de encuestas o cuestionarios en los que los participantes han proporcionado información sobre sí mismos. Este método de recolección de datos puede estar sujeto a sesgos de memoria, interpretación o deseabilidad social. Otra limitación es la dificultad para coordinar a todo el profesorado participante. La falta de colaboración efectiva entre los participantes ha podido influir en la calidad y en la extensión de las respuestas proporcionadas. Y por último, la falta de conocimiento y comprensión de las leyes educativas por parte de los participantes ha podido influir también en las percepciones y respuestas dadas, ya que gran parte de la muestra no tenía un amplio conocimiento de la normativa actual. Por otro lado, en cuanto a las líneas futuras, existen varias propuestas de líneas futuras de investigación que podrían enriquecer y ampliar el presente estudio realizado. Entre ellas se destaca incluir una muestra más amplia, teniendo en cuenta otros centros de educación especial, para poder obtener así una perspectiva más amplia y significativa. Y otra sería consultar también la opinión del profesorado de los centros ordinarios para contrastar la posición entre unos y otros y ver de esta manera también la perspectiva teniendo en cuenta la tipología de centro. Sin más, muchísimas gracias por su atención y aprovecho para compartirles mi email para cualquier duda o aclaración. Un saludo.